Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge y esto es Zona Tesoros. Hoy hablamos de navajas y particularmente de mini navajas, de esas que pueden ser un muy buen fit para nuestro EDC urbano, por su portabilidad, discreción y peso. Así que quédate a ver el review de las mini navajas que he seleccionado para este video. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este tipo de navajas y atentos porque también lanzaré mi propio reto a la comunidad. Todo esto después de la intro, no te lo pierdas. Antes de empezar con el video, hagamos el Pocket Knife Check. Si es la primera vez que me ves, el Pocket Knife Check consiste en que compartamos qué filo o filos estamos portando en este momento. Yo traigo una CBB Mini Praxis, hermosa y práctica navaja, sistema de apertura flipper, seguro liner lock, trae una hoja drop point de acero D2 con almenado, las cachas son en G10, súper cómodas con este finger groove y con el descanso para el dedo índice para el trabajo fino. Entonces entre el almenado y el finger groove realmente un agarre muy seguro. Y es una excelente opción por el precio. Ahora amigos, es el turno de ustedes. Pongan pausa y usen los comentarios para compartir qué filo o filos traen consigo en el día de hoy. Quedo pendiente entonces para leer sus comentarios. Ok, aquí ya estamos con las navajas sobre la mesa. Pero antes de ir de lleno al review de cada una de las mini navajas, me gustaría definir lo que yo considero que es una mini navaja. Para mí, son aquellas que están por debajo de los 9 centímetros cerradas, sin importar la medida de la hoja. Por debajo de los 9 centímetros, pero que al menos tengan 3 dedos de grip. Esas serían las dos condiciones principales o las dos principales características. Estas navajas, aunque son pequeñas, siguen siendo operativas. Lo que está por debajo de estas especificaciones ya serían para mí micro navajas o navajas para llavero, que son más difíciles de operar, como se puede llegar al extremo de lo que hay en el mercado, como se puede ver aquí en la foto, ¿no? Bueno, una vez aclarados los parámetros, quiero aprovechar para lanzar el reto a la comunidad. El reto es elegir dos mini navajas que midan por lo menos 9 centímetros cerradas, o sea que no importa el tamaño de la hoja, y que tengan por lo menos 3 dedos de grip. Este es el reto que lanzo a la comunidad. Listo, ya quedó lanzado el reto y ahora sí vamos a ver las navajas. Ok, comenzamos con la Kershaw. En este caso es la Kershaw After Effect. Este es el packaging tradicional de Kershaw. De hecho le queda grande a esta navaja. Vamos a verla. Aquí la tenemos. Bien pequeñita. Esta es una navaja diseñada por Jens Anso, que es un knife maker y diseñador industrial danés que comenzó allá por 1988 y se destacan sus colaboraciones con Boker por la originalidad de la combinación de los materiales nobles y la funcionalidad que está perfectamente pensada. Eso es lo que caracteriza sus diseños. Bien, vamos a ver las medidas de esta navaja. Tenemos 4,5 centímetros de hoja. Tenemos incluido el orificio para la rabisa, tenemos 7,34 milímetros cerrada y un total de aproximadamente 12,5 centímetros.
Luego la pala mide 2,50 y el espesor de la hoja en la zona más ancha 2,6 centímetros. Estas son las medidas. El peso de esta navaja es de 60 gramos, bastante livianita. La hoja es una drop point en acero 8 CR13 MOV. Tiene una terminación o un acabado arenado o granallado que le queda muy bonita. El mango es de glass fill nylon y tiene un finger groove que acomoda los 3 dedos, ¿sí? Como pueden ver ahí. Y si me extiendo y utilizo este descanso que tiene la hoja, puedo aprovechar mejor y incluir 3 dedos y medio. Y por eso yo le puse la rabisa, porque la rabisa también me facilita el agarre. Es decir, la rabisa no solo me sirve para extraerla del bolsillo, sino también para el agarre. Trae un back spacer en aluminio anodizado que termina en el orificio para la rabisa, que es bastante generoso. Esto hace que la construcción trasera sea semicerrada. Bien, la apertura es a una sola mano con el thumb stud o tetón. El seguro es un liner lock y es fliqueable. El clip de bolsillo es bastante profundo, como pueden ver aquí. Lo único que sobresale es el orificio para la rabisa, pero es bastante profundo. Vamos a compararla con una SOG Terminus, que es una navaja de 4 pulgadas cerrada, que podríamos decir que es la medida estándar, ¿no? Ahí pueden apreciar lo pequeña que es. La SOG Terminus mide 4 pulgadas y apenas un poquitito más cerrada. Es una navaja que, si bien es pequeña, sigue siendo muy útil, muy utilitaria y funcional, ya que con 3 dedos es suficiente para poder manipularla de manera cómoda y efectiva. Sigue la CRKT, Columbia River Knife and Tool. Este es el modelo Squid. Viene en su cajita tradicional de CRKT. Vamos a ver la navaja. Vamos a ver las medidas. Las medidas de esta navaja cerrada es de 81 milímetros y medio. Una hoja de aproximadamente 5,3 milímetros. En total nos extendemos a 14,6 milímetros. La pala es de 2,4 milímetros y el ancho, el espesor, perdón, 2,7 milímetros. El peso de esta navaja es de 99 gramos. Es bastante más heavy debido a que sus cachas son metálicas. La hoja es una Spare Point en acero 8CR13 MOV con un acabado Stonewash. El mango
es de acero inoxidable y de ahí su peso. Viene en dos opciones, en una opción silver o como en este caso black stonewash. El mango tiene un descanso para el dedo índice y luego se acomodan prácticamente los 4 dedos, en el caso de mi mano. El tercero ya queda medio flojo y por eso de hecho le he puesto la rabisa y la rabisa me ayuda a sostener la navaja. El mango trae un almenado que termina en la hoja, lo cual hace que el agarre sea muy seguro. Me gusta mucho que traiga almenado, hace una gran diferencia a la hora de sostener la navaja. Yo, como decía, en este caso agregué la rabisa que me facilita tanto la extracción como el agarre. La apertura es a una sola mano con thumb stud o tetón. Se puede abrir lentamente y también es fliqueable. El seguro es un frame lock. El clip de bolsillo bastante profundo. Y si la comparamos con una navaja de tamaño estándar como como decíamos anteriormente, esta SOG Terminus trae una medida estándar de 4 pulgadas y apenas un poquito más de cuando está cerrada. Y aquí la comparamos con la Squid y vemos la gran diferencia. Esta Squid la verdad que me ha gustado mucho, es muy práctica y para ser pequeña y escaparse el último dedo y quedar ahí medio agarrado en la rabisa, también me resulta muy cómoda, sobre todo en este caso por el grip que genera el almenado que trae la hoja. La verdad que de esa manera queda muy segura esta navaja. Muy bonita, muy útil para el EDC urbano. Yo la he usado bastante y la verdad me resulta muy cómoda. Ahora sigue la Browning Prism 3 Camo. Esta navaja viene en este blister, que obviamente ya lo he abierto. Veamos las medidas. Cerrada mide 8,2 centímetros. La hoja está midiendo aproximadamente 6,3 centímetros. Y en total, aquí tenemos un largo de 14 centímetros. El espesor de la hoja, 2,3. La hoja es una drop point, en este caso de acero 7CR17 MOV. El mango es de aleación de aluminio anodizado con una impresión de camuflaje. También tiene un grip que se puede apreciar aquí en esta parte final, hecho en el mismo aluminio. Tiene un leve finger groove que permite un buen agarre y en este caso a mí particularmente me entran los 4 dedos. Es de apertura a una sola mano con thumb stud. Y también es flickable. El seguro es un liner lock. El clip bastante profundo para el bolsillo.
Y si la comparamos con la SOG, podemos ver la diferencia. Esta Browning Prism 3 es una navajita que estuve utilizando bastante, me gusta mucho. Es muy práctica, me gusta el camuflado, es bonita, un buen agarre, pequeñita y creo que también ideal para un EDC urbano. Sigue la Victorinox Walker. Esta navaja multifunción entra en las especificaciones que habíamos planteado originalmente. Trae 9 funciones, aparte del filo, trae el destapabotellas, trae el destapabotellas, trae el destornillador, abre latas, pela cables por este lado. Luego de este lado creo trae la sierra para madera, muy útil. Su hoja principal, su única hoja en este caso. Bueno, la pincita, el bondadientes y la anilla para colocarle la rabisa. Las medidas cerrada son 8 centímetros si no me equivoco. Exactos. 8,3 centímetros cerrada. Vamos a ver la hoja principal. La hoja principal mide, en lo que es el filo útil, es 5,5 y el total estamos en el orden de los 14 centímetros y algo. La hoja que trae, bueno, como todas las Victorinox, es una Paint Point en acero inoxidable. El acero inoxidable que usa Victorinox es un X55CR M014. En este caso, bueno, como la mayoría, en acabado espejo. El mango es de ABS, que mide 8 centímetros, con lo cual entran los 4 dedos perfectamente, al menos para el tamaño de mi mano. Yo le agregué una rabisa para extraerla, para hacerla más cómoda, pero los 4 dedos entran en este caso. La apertura es a 2 manos, con uñero, como todas las Victorinox, o la mayoría de ellas. Seguro no trae, la hoja se mantiene con el muelle. Clip no trae, con lo cual necesitamos una funda, o bien la ponemos en el pouch o suelta en el bolsillo. Si comparamos esta navaja con la SOG, ahí vemos la comparación. Y bueno, claramente Victorinox y estas navajas con 9 funciones las hacen ideales para lo que es un EDC urbano. Y la última navaja es la Oldtimer SC30 o 3OT. Viene en esta cajita y es una navaja muy pequeñita, pero me gusta mucho, muy práctica. La medida cerrada de esta navaja es de 7.2, 7.3. Una hoja de 5,5 y en total aproximadamente 13,5 centímetros. La hoja es una drop point en acero inoxidable con acabado cepillado. El mango es de Derling
con separadores de latón y el polster de alpaca. Aquí, en este caso, entran cómodos 3 dedos, el cuarto ya se escapa, pero como decía, 3 dedos es suficiente para poder hacer un grip y poder trabajar la navaja. Menos de 3 yo lo veo difícil. La apertura es a 2 manos con uñero. El seguro es un backlock. No trae clip, con lo cual necesitamos una funda, o bien la ponemos en el pouch o suelta en el bolsillo. Particularmente yo la uso en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo pequeño, lo que se llama el fifth pocket, que como verán queda perfecta, fácil de extraer. A mí me gusta usarla en este bolsillo, esta navajita. Y si la comparamos con la SOG, ahí tenemos la comparación. Navajita práctica que yo uso mucho en mi DC, llevándola en el fifth pocket, me gusta ahí. Queda bastante segura. Hasta ahora por suerte no la he perdido. Y funciona muy bien, corta muy bien. Y la verdad me gusta mucho. Entonces, conclusiones. Las mini navajas son una muy buena opción para el EDC urbano, teniendo en cuenta las siguientes ventajas y desventajas. Respecto a las ventajas, hay un tema con la legalidad y esto va a depender de cada país. Aquí en México en principio no hay problema, pero en general mientras más pequeña sea la navaja, menor debería ser el problema legal. Aunque también sé que va relacionado con el sistema de apertura también. No soy un experto en el tema legal y menos en el de cada país, así que los invito a comentar cómo son las normas en sus respectivos países, así lo compartimos con la comunidad. Respecto a lo que es la discreción, es una ventaja también porque nadie las va a notar. Estamos hablando de que son muy ligeras en peso, eso también es una ventaja, y te permiten o son más versátiles a la hora de portarlas. Y seguís manteniendo la funcionalidad como una herramienta de corte. Eso en cuanto a las ventajas. En cuanto a las desventajas, claramente hay un bajo nivel de disuasión a la hora de presentar estos dos filos, ¿no? Por ejemplo, si presento este filo en la mano es un nivel de disuasión y si presento este es otro nivel de disuasión. Casi ni se ve. O sea, Dios no quiera que sea necesario, pero como elemento de defensa personal, las mini navajas no son tan visibles como una full size. Después tenemos limitaciones en la funcionalidad por tener un poco la hoja más pequeña. Y también tenemos limitaciones en el agarre y por lo tanto la comodidad para trabajar con ellas. Si bien, como habíamos visto, con 3 dedos es suficiente, claramente si comparamos agarrar con los 4 dedos o con la mano completa, siempre nos va a resultar más cómodo trabajar con ellas. Estas navajas las pueden conseguir en Discount Cutlery. Esta es una tienda que está en Miami, Estados Unidos, y tiene una selección de navajas muy completa con más de 600 marcas. Ellos, si bien están en Miami, hacen envíos a todo el mundo, así que los invito a que visiten esta tienda y para eso les voy a dejar el link en la descripción. Aquí tenemos todas las mini navajas revisadas en la mesa. Y en respuesta al reto que yo mismo propuse, las dos que elijo son vamos a sacar las que no quedan. Las dos que elijo son la Victorinox Walker y la CRKT Squid.
Estas son las dos mini navajas que yo elijo para mi EDC urbano. A ver, como saben, me gustan todas, con lo cual la elección es difícil, pero bueno, la propuesta del reto es elegir dos y aquí están las dos que yo elijo. Me gustaría que dejen en los comentarios qué opinan y ojalá acepten el reto y compartan sus mini navajas con la comunidad. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse si aún no lo han hecho, comenten, compartan con sus colegas. Cuídense mucho y disfruten de sus tesoros. Chao, chao y hasta el próximo video.